Hay traiciones que llegan de donde menos las esperamos, pero también existe algo llamado justicia divina que tarde o temprano pone cada cosa en su lugar. Mi nombre es Rosa Elena, tengo 57 años, y hoy quiero contarte una historia que cambiará para siempre tu forma de ver la amistad, la confianza y el poder del destino. Una historia donde perdí todo lo que había construido en la vida por confiar ciegamente en quien consideraba mi hermana del alma, pero donde la vida misma se encargó de demostrarme que la verdad siempre sale a la luz y que el universo tiene su propia forma de hacer justicia. Si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dará la paz y la esperanza que necesitas para entender que ninguna maldad queda sin su merecido. Antes de comenzar con esta historia que te pondrá los pelos de punta, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Historias de Barrio, porque aquí cada semana compartimos testimonios reales que te demuestran que la vida siempre encuentra la manera de premiar a los buenos y castigar a los que hacen el mal. Todo comenzó hace 30 años, cuando conocí a Esperanza Morales en la escuela de costura donde ambas aprendíamos el oficio que marcaría nuestras vidas. Yo tenía 27 años. Era madre soltera de una niña de 5 años llamada Andrea, y había llegado a San José, Costa Rica, desde mi pueblo natal en busca de mejores oportunidades. Esperanza tenía la misma edad que yo, también era madre soltera de un niño pequeño, y como yo, había llegado a la capital con más sueños que dinero en los bolsillos. Desde el primer día congeniamos de una manera especial. Teníamos historias similares. Ambas habíamos sido abandonadas por los padres de nuestros hijos, ambas veníamos de familias humildes del campo, ambas teníamos esa determinación férrea de salir adelante por nuestros pequeños. Durante los 6 meses que duró el curso de costura, nos volvimos inseparables. Estudiábamos juntas, cuidábamos mutuamente a nuestros hijos cuando la otra tenía que trabajar, y soñábamos juntas con algún día tener nuestro propio negocio. Después de graduarnos, conseguimos trabajo en la misma fábrica textil. Ganábamos poco, pero era suficiente para mantener a nuestros hijos y alquilar un pequeño apartamento de 2 cuartos que compartíamos para ahorrar dinero. Esperanza y yo éramos como hermanas. Mi hija Andrea adoraba a su hijo Kevin, y él la veía como su hermana mayor. Éramos una familia, no de sangre, pero sí de corazón y de circunstancias. Los años pasaron y nuestra amistad se fortaleció cada día más. Trabajábamos duro en la fábrica durante el día, y por las noches, en nuestro pequeño apartamento, cosíamos ropa por encargo para ganar dinero extra. Era agotador, pero teníamos un sueño que nos motivaba, algún día abrir nuestro propio taller de costura y ser nuestras propias jefas. Esperanza era inteligente, muy inteligente. Tenía una habilidad natural para los números y para entender el negocio. Era ella quien llevaba las cuentas de nuestros trabajos extras, quien negociaba los precios con los clientes, quien planificaba cómo íbamos a usar cada peso que ganábamos. Yo era mejor con las manos, más rápida cosiendo, más detallista en los acabados. Éramos el equipo perfecto. Durante 15 años vivimos así, ahorrando cada centavo que podíamos, rechazando gastos innecesarios, trabajando hasta altas horas de la madrugada. Nuestros hijos crecieron viendo nuestro sacrificio, entendiendo que cada peso ahorrado nos acercaba más a nuestro sueño. Andrea se convirtió en una joven responsable que nos ayudaba con los trabajos más sencillos. Kevin era un niño dulce y estudioso que soñaba con ser ingeniero para ayudar a su mamá a administrar el negocio que algún día tendríamos. Para cuando nuestros hijos cumplieron 20 años, habíamos logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero. No éramos ricas, pero teníamos lo suficiente para alquilar un local comercial, comprar máquinas de coser industriales y abrir el taller de costura con el que habíamos soñado durante tanto tiempo. Fue Esperanza quien encontró el local perfecto, un espacio amplio en una zona comercial de clase media, con buena iluminación natural, fácil acceso para los clientes y un precio de alquiler que podíamos pagar. Estaba tan emocionada el día que me lo mostró, que hasta lloró de felicidad. Rosa Elena, me dijo ese día, tomándome de las manos, este va a ser nuestro lugar. Aquí vamos a construir el imperio que siempre soñamos. Aquí nuestros hijos van a ver que el trabajo honrado y la perseverancia sí dan frutos. Decidimos llamar a nuestro negocio Confecciones Esperanza y Rosa, un nombre que reflejaba nuestra sociedad igualitaria y nuestra amistad de tantos años. Esperanza se encargaría de la parte administrativa y las ventas,
mientras que yo me enfocaría en la producción y el control de calidad. Como yo no tenía experiencia en trámites legales ni conocimientos de contabilidad, acordamos que Esperanza se haría cargo de toda la documentación del negocio. Ella entendía mejor esos temas. Había tomado algunos cursos de administración por las noches, y tenía esa personalidad segura y convincente que la hacía ideal para tratar con bancos, proveedores y clientes importantes. El día que firmamos el contrato de alquiler del local, Esperanza me explicó que por cuestiones legales y fiscales, sería mejor que el negocio estuviera registrado únicamente a su nombre, pero que eso no cambiaría nada entre nosotras. Me aseguró que solo era un formalismo, que yo seguía siendo su socia al 50%, y que cuando el negocio estuviera más establecido, haríamos los cambios legales necesarios para que mi nombre también apareciera en todos los documentos. Es solo temporal, Rosa Elena, me dijo con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Tú sabes que yo jamás te haría daño. Somos hermanas de la vida, hemos pasado por todo juntas. Este negocio es nuestro, sin importar lo que digan los papeles. Yo confié en ella completamente. Después de 15 años de amistad, de haber compartido todo, de habernos apoyado en los momentos más difíciles, jamás se me ocurrió dudar de sus palabras. Esperanza era mi mejor amiga, la hermana que la vida me había dado, la única persona en el mundo en quien confiaba ciegamente. Invertimos todos nuestros ahorros en el negocio. Compramos 6 máquinas de coser industriales, mesas de corte, maniquíes, telas, hilos, botones y todo lo necesario para comenzar a operar. El dinero que habíamos ahorrado durante 15 años se esfumó en 2 semanas, pero estábamos felices porque finalmente estábamos viendo nuestro sueño hecho realidad. Los primeros meses fueron duros, como siempre lo son los inicios de cualquier negocio. Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, tomando cualquier trabajo que llegara, por pequeño que fuera. Hacíamos uniformes para oficinas, vestidos de fiesta, arreglos de ropa, todo lo que nos permitiera generar ingresos y darnos a conocer en el mercado. Poco a poco, el negocio comenzó a crecer. Nuestros clientes empezaron a recomendarnos con sus amigos y familiares. Conseguimos contratos con algunas empresas para hacer sus uniformes. Empezamos a especializarnos en vestidos de novia y de quinceañera, que eran más rentables. Al final del primer año, ya teníamos una clientela estable y estábamos generando ganancias modestas pero constantes. Durante todo este tiempo, Esperanza manejaba completamente las finanzas del negocio. Ella cobraba a los clientes, pagaba a los proveedores, se encargaba de los impuestos y me daba dinero para mis gastos personales. Yo veía que vivíamos cómodamente, mejor que cuando trabajábamos en la fábrica, y asumía que todo iba bien. El negocio está creciendo muy bien, me decía Esperanza cada vez que yo le preguntaba sobre las finanzas. Estamos reinvirtiendo las ganancias para seguir creciendo. Pronto podremos contratar más empleadas y expandirnos. Al segundo año, efectivamente contratamos a 2 muchachas jóvenes para que nos ayudaran con la costura básica. Era emocionante ver cómo nuestro pequeño taller se estaba convirtiendo en un negocio real, con empleadas, con clientes importantes, con una reputación sólida en el mercado. Andrea había terminado sus estudios de secretariado y se había unido al negocio para ayudar con la atención al cliente y las citas. Kevin había ingresado a la universidad para estudiar administración de empresas, con la idea de eventualmente unirse al negocio familiar que habíamos construido entre todas. Para el tercer año, Confecciones Esperanza y Rosa era ya un negocio reconocido en la zona. Teníamos clientes que venían desde otras ciudades para encargarnos sus vestidos especiales. Habíamos expandido el local, alquilando el espacio de al lado para tener más máquinas y un área de exhibición más grande. Yo estaba viviendo mi sueño. Tenía mi propio negocio, trabajaba en algo que me apasionaba, podía darle a mi hija una vida mejor de la que yo había tenido, y lo había conseguido junto a mi mejor amiga. Era todo lo que había soñado cuando llegué a San José 30 años atrás con una niña en brazos y muchas esperanzas en el corazón. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas que al principio no supe interpretar. Esperanza empezó a llegar más tarde al trabajo, alegando que tenía que atender asuntos del negocio fuera del taller. Comenzó a vestirse mejor, con ropa más cara, con joyas nuevas que yo no recordaba haberle visto antes. Cuando le preguntaba de dónde había sacado para comprarse esas cosas,
Me decía que había sido un regalo de algún cliente agradecido o que las había comprado en ofertas especiales. También noté que algunos clientes importantes dejaron de venir sin explicación aparente. Cuando yo preguntaba por ellos, Esperanza me decía que habían decidido irse con otros proveedores más baratos o que ya no necesitaban nuestros servicios. Me parecía extraño, porque eran clientes que siempre habían estado muy contentos con nuestro trabajo. Una tarde, mientras Esperanza había salido a hacer unas diligencias bancarias, llegó la señora Martínez, una de nuestras clientas más antiguas y mejores pagadoras. Venía a recoger 3 vestidos de dama de honor que habíamos hecho para la boda de su hija. Rosa Elena, me dijo la señora Martínez, quería agradecerle personalmente todo lo que ha hecho por nosotras. Los vestidos quedaron hermosos, y el precio que nos cobró Esperanza fue muy justo. ¿Qué precio le cobró?, le pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. 600.000 colones por los 3 vestidos, me respondió. Me quedé helada. Nosotras habíamos acordado cobrar 400.000 colones por ese trabajo. Yo misma había calculado el costo de las telas y el tiempo de trabajo, y habíamos llegado a esa cifra. ¿Por qué Esperanza había cobrado 200.000 colones más sin decirme nada? Esa noche, cuando Esperanza regresó, le pregunté sobre el precio de los vestidos de la señora Martínez. Ah, sí, me dijo sin inmutarse. Decidí cobrarle un poco más porque pidió algunas modificaciones de último minuto que no habíamos considerado en el presupuesto original. Ese dinero extra lo voy a usar para comprar nuevas telas para el inventario. Su explicación sonaba lógica, pero algo en su tono de voz me hizo dudar. Sin embargo, decidí no insistir en el tema. Después de todo, ella era quien manejaba la parte comercial del negocio, y yo confiaba en su criterio. Pero a partir de ese momento, comencé a prestar más atención a las conversaciones que Esperanza tenía con los clientes. Empecé a notar que los precios que ella citaba no siempre coincidían con lo que habíamos acordado. Cuando le preguntaba sobre estas discrepancias, siempre tenía una explicación razonable: cambios de último minuto, materiales adicionales, trabajo extra que no habíamos considerado. Un día, Andrea me comentó algo que me preocupó mucho más. Mamá, me dijo, ayer escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien y estaba dando información sobre nuestros clientes. Estaba diciendo nombres, direcciones y hablando sobre los trabajos que les hemos hecho. Me pareció raro, porque no sonaba como una conversación normal de negocios. Esa noche no pude dormir. ¿Era posible que Esperanza estuviera haciendo algo indebido con la información de nuestros clientes? ¿Era posible que mi mejor amiga, la mujer en quien había confiado ciegamente durante 30 años, me estuviera traicionando? Decidí que tenía que investigar por mi cuenta. Al día siguiente, cuando Esperanza salió a almorzar, me metí a su oficina para revisar los libros de contabilidad. Lo que encontré ahí me quitó el aire de los pulmones. Los registros mostraban que el negocio estaba generando mucho más dinero del que Esperanza me había dicho. Los ingresos reales eran casi el doble de lo que ella me reportaba. Había facturas por trabajos que yo había hecho pero que no recordaba haber cobrado, había clientes cuyos nombres no me sonaban, había transacciones que no entendía. Pero lo peor de todo era una carpeta que encontré escondida en el fondo de un cajón. Contenía copias de contratos que Esperanza había firmado con varios de nuestros clientes más importantes, ofreciéndoles los mismos servicios que nosotras proveíamos, pero a través de otro negocio registrado únicamente a su nombre, Confecciones Premium Esperanza. En esos contratos, Esperanza se presentaba como la única dueña y diseñadora del negocio, ofreciendo servicios exclusivos y personalizados a precios mucho más altos que los que cobrábamos en nuestro taller. Estaba usando nuestra clientela, nuestros contactos y nuestro trabajo para crear su propio negocio paralelo, sin que yo supiera nada. Me senté en su silla, con esos papeles en las manos, y sentí como mi mundo se desmoronaba. 30 años de amistad, 15 años de trabajo conjunto, 3 años de sociedad, y todo había sido una mentira. Esperanza no era mi socia, no era mi amiga, no era mi hermana del alma. Esperanza era una ladrona que había estado robándome sistemáticamente durante años. Pero eso no era todo. Siguiendo la pista de los documentos, descubrí que Esperanza había estado usando el dinero del negocio para financiar su empresa paralela. Había comprado máquinas,
Había alquilado otro local, había contratado empleadas, todo con dinero que en parte me pertenecía. Esa tarde, cuando Esperanza regresó del almuerzo, la estaba esperando con todos los documentos sobre su escritorio. ¿Qué significa esto?, le pregunté, señalando los contratos de Confecciones Premium Esperanza. Por primera vez en 30 años, vi a Esperanza nerviosa, sin palabras, con esa expresión de culpabilidad que no pudo ocultar. Rosa Elena, yo puedo explicarte todo, me dijo, pero su voz ya no tenía esa seguridad de siempre. Explícame entonces por qué has estado robando nuestros clientes para tu negocio personal. Explícame por qué has estado mintiendo sobre las ganancias del taller. Explícame por qué has usado nuestro dinero para financiar tu empresa paralela. Esperanza se quedó callada durante largos minutos. Finalmente, con una frialdad que jamás había visto en ella, me dijo algo que me partió el corazón. Porque el negocio es mío, Rosa Elena. Legalmente, todo está a mi nombre. Tú eres solo una empleada que trabaja aquí. No tienes derecho a nada. ¿Cómo puedes decirme eso?, le grité, sin poder controlar las lágrimas. Yo puse todo mi dinero en este negocio. Yo he trabajado aquí día y noche durante 3 años. Somos socias. No somos socias, me respondió con una crueldad que no sabía que tenía. Nunca fuimos socias. Yo te permití trabajar aquí por lástima, porque siempre has sido muy ingenua para los negocios. Pero este taller es mío, las máquinas son mías, los clientes son míos. Si no te gusta, puedes irte. En ese momento entendí que la mujer que tenía frente a mí no era la Esperanza que yo había conocido y amado como hermana durante 30 años. Esta era una desconocida, una estafadora que había estado actuando todo este tiempo para robarme no solo mi dinero, sino mis sueños, mi futuro y 30 años de mi vida. Me voy, le dije, pero esto no se va a quedar así. Voy a pelear por lo que es mío. Pelea lo que quieras, me respondió con una sonrisa cruel. Todos los papeles están a mi nombre. No tienes cómo probar que pusiste dinero en este negocio. Fuiste muy ingenua confiando en mí sin tener nada por escrito. Esa noche llegué a mi casa destruida. Le conté todo a Andrea, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Ella también había considerado a Esperanza como parte de la familia. Había crecido viendo nuestra amistad como un ejemplo de lealtad y cariño. Durante las siguientes semanas, consulté con varios abogados para ver qué opciones tenía. Todos me dijeron lo mismo. Como el negocio estaba registrado únicamente a nombre de Esperanza, y yo no tenía ningún documento que probara mi inversión o mi sociedad, legalmente no tenía derecho a nada. Señora Rosa Elena, me dijo uno de los abogados, usted fue víctima de una estafa muy bien planeada. Su amiga la usó durante años para construir su propio patrimonio. Lamentablemente, sin documentos que respalden su versión, es muy difícil que pueda recuperar algo a través de los tribunales. Perdí todo. No solo el dinero que había invertido en el negocio, sino también los ahorros que había puesto a nombre de Esperanza temporalmente para algunos trámites. Perdí mi trabajo, perdí mi futuro económico, y lo peor de todo, perdí la fe en las personas. Andrea tuvo que dejar la universidad porque yo ya no podía pagar sus estudios. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño y más barato. Yo, a los 54 años, tuve que buscar trabajo como empleada doméstica para poder sobrevivir. Los primeros meses después de la traición fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba cada mañana sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón. No entendía cómo había sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpida. No entendía cómo Esperanza había podido actuar durante tantos años, fingir cariño, fingir amistad, fingir ser mi hermana, mientras planeaba robarme todo lo que tenía. Hubo noches en las que no quería seguir viviendo. Había perdido no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi confianza en las personas, mi fe en la justicia. Andrea era lo único que me mantenía con ganas de seguir adelante. Un día, mientras limpiaba la casa de una de mis clientas, me encontré con la señora Martínez en el supermercado. Rosa Elena, me dijo con genuina alegría. ¿Cómo está? Hace tiempo que no sabía nada de usted. Le conté brevemente lo que había pasado con Esperanza, sin entrar en demasiados detalles. La señora Martínez se quedó horrorizada.
No puedo creer que Esperanza le haya hecho eso a usted, me dijo. Después de todo lo que trabajaron juntas. Pero déjeme decirle algo, Rosa Elena, esa mujer no va a prosperar haciendo las cosas mal. La vida tiene su forma de cobrar las traiciones. No le presté mucha atención a sus palabras en ese momento. Estaba demasiado hundida en mi dolor como para creer en justicia divina o karma. Pero resulta que la señora Martínez tenía razón. 6 meses después de que me echara del negocio, empecé a escuchar rumores extraños sobre Esperanza. Sus clientas comenzaron a quejarse de que no les entregaba los trabajos a tiempo, de que la calidad había bajado mucho, de que sus precios habían subido de manera desproporcionada. Resulta que Esperanza había despedido a las muchachas que trabajaban con nosotras porque no quería pagarles lo que merecían. También había empezado a aceptar más trabajos de los que podía manejar, pensando solo en ganar más dinero, sin importarle la calidad o los tiempos de entrega. Sin mi trabajo, sin mis habilidades de costura, sin mi dedicación y mi experiencia, el negocio comenzó a deteriorarse rápidamente. Los clientes empezaron a irse, las quejas se multiplicaron, y la reputación que habíamos construido juntas durante 3 años se destruyó en pocos meses. Pero el golpe más fuerte vino de donde Esperanza menos se lo esperaba. Kevin, su propio hijo, había descubierto lo que su madre me había hecho. Cuando se enteró de toda la verdad, se sintió tan avergonzado y tan traicionado como yo. Kevin vino a buscarme una tarde, llorando, pidiendo perdón por los actos de su madre. Rosa Elena, me dijo, usted fue como una segunda madre para mí. Usted me cuidó, me enseñó valores, me ayudó a estudiar. No puedo creer que mi mamá le haya hecho esto después de todo lo que usted hizo por nosotros. Kevin me contó que había tenido una confrontación terrible con Esperanza. Le había exigido que me devolviera mi parte del negocio, que reconociera públicamente lo que había hecho, que pidiera perdón. Pero Esperanza se había negado rotundamente. Mi mamá ha cambiado, me dijo Kevin. Ya no es la mujer que yo conocía. La ambición y la codicia la han convertido en alguien que no reconozco. Por eso he decidido alejarme de ella completamente. Kevin dejó la universidad y se fue a vivir con unos tíos a otro país. Antes de irse, vino a despedirse de mí. Usted siempre será mi segunda madre, me dijo. Lo que pasó entre ustedes no cambia el amor y el respeto que le tengo. Algún día, cuando tenga los medios, le voy a ayudar a recuperar lo que perdió. La partida de Kevin fue un golpe devastador para Esperanza. Su hijo, por quien había trabajado toda la vida, la había abandonado por sus propias acciones. Se quedó completamente sola, sin familia, sin el respeto de sus conocidos, sin la confianza de sus clientes. Pero el destino aún no había terminado de cobrarle sus traiciones. 1 año después de que me echara del negocio, Esperanza cometió un error que la destruiría completamente. En su desesperación por mantener a flote Confecciones Premium Esperanza, había empezado a aceptar trabajos de clientes muy importantes sin tener la capacidad real de completarlos. Había cobrado anticipos grandes por vestidos de boda y de quinceañera que prometía entregar en fechas específicas. Pero sin mi ayuda, sin empleadas competentes, sin la organización que yo había aportado al negocio, Esperanza no pudo cumplir con los compromisos. Llegaron las fechas de las bodas y las fiestas, y los vestidos no estaban listos. Una de las clientas afectadas era la esposa de un abogado muy reconocido en la ciudad. Había pagado 500,000 colones por adelantado por el vestido de quinceañera de su hija, que se necesitaba para una fecha específica. Cuando el vestido no estuvo listo a tiempo, la fiesta tuvo que cancelarse, causando pérdidas enormes para la familia. El abogado demandó a Esperanza no solo por el dinero del vestido, sino por todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato. Pero cuando fueron a investigar, descubrieron que Esperanza había estado operando de manera irregular durante meses. Resulta que en su afán de ganar dinero rápido, Esperanza había estado evadiendo impuestos, no había estado pagando las prestaciones sociales de sus empleadas, y había estado usando el mismo dinero de los anticipos de unos clientes para pagar los materiales de los trabajos de otros clientes. La investigación reveló un desorden financiero total. Esperanza debía dinero a proveedores, tenía deudas con Hacienda, había incumplido contratos con múltiples clientes, y había estado operando esencialmente un esquema de estafa donde usaba el dinero nuevo para pagar deudas viejas.
Cuando todo esto salió a la luz, varias clientas más presentaron demandas en su contra. El escándalo llegó a los periódicos locales, y la reputación de Esperanza quedó completamente destruida en toda la ciudad. Las autoridades le clausuraron Confecciones Premium Esperanza y embargaron todas sus propiedades para pagar las deudas. Esperanza tuvo que cerrar también Confecciones Esperanza y Rosa, porque ya no tenía cómo mantenerlo funcionando. En el transcurso de 6 meses, Esperanza perdió todo lo que había construido con mi trabajo y mi dinero. Perdió los 2 negocios, perdió su casa, perdió su carro, perdió sus ahorros y, lo más importante, perdió a su hijo. Pero la justicia divina aún no había terminado con ella. Uno de los abogados que la estaba demandando descubrió la historia de mi asociación con ella en el negocio original. Cuando investigó más a fondo, encontró evidencias de que Esperanza me había estafado desde el principio. Resulta que algunos de nuestros proveedores antiguos tenían registros de pagos que yo había hecho con cheques a mi nombre para comprar materiales para el negocio. También encontraron testimonios de empleadas que recordaban claramente que yo era presentada como socia del negocio, no como empleada. Con estas evidencias, el abogado me contactó y me ofreció representarme sin costo para demandar a Esperanza por estafa y apropiación indebida. Señora Rosa Elena, me dijo, es cierto que usted no tiene documentos formales que prueben su sociedad, pero sí tenemos suficientes evidencias circunstanciales para demostrar que usted fue víctima de una estafa. Podemos recuperar al menos parte de lo que perdió. La demanda prosperó. El juez determinó que efectivamente había existido una sociedad de hecho entre Esperanza y yo, y que ella había actuado de mala fe al apropiarse del negocio completo. Me otorgó una compensación económica que, aunque no era todo lo que había perdido, sí me permitía volver a empezar. Pero la victoria legal fue solo una pequeña parte de la justicia que recibí. La verdadera justicia vino cuando vi a Esperanza completamente destruida por sus propias acciones. La mujer que había sido mi mejor amiga durante 30 años, que había traicionado mi confianza y había destruido mi vida por ambición, ahora estaba en la misma situación en la que me había dejado a mí, sin dinero, sin trabajo, sin dignidad y sin familia. Esperanza tuvo que irse de la ciudad porque ya nadie quería contratarla o hacer negocios con ella. Su reputación estaba tan manchada que le era imposible conseguir trabajo en cualquier cosa relacionada con costura o confección. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como empleada doméstica en otra provincia, viviendo en un cuarto alquilado, completamente sola y abandonada por todos los que alguna vez la conocieron. Kevin, desde el país donde se había ido a vivir, me escribía ocasionalmente para contarme cómo estaba. Había conseguido trabajo y había retomado sus estudios. Me decía que aunque amaba a su madre, no podía perdonarle lo que me había hecho, especialmente después de todo lo que yo había hecho por él durante su infancia y adolescencia. La ambición la cegó, me escribió en una de sus cartas. Pero la vida le está cobrando cada peso que le robó, cada lágrima que la hizo derramar, cada año de amistad que traicionó. Con el dinero de la demanda y algunos ahorros que había logrado reunir trabajando como empleada doméstica, decidí empezar de nuevo. Pero esta vez lo haría sola, sin socias, sin confiar ciegamente en nadie. Alquilé un pequeño local y abrí mi propio taller de costura. Lo llamé Confecciones Rosa Elena, mi nombre y solo mi nombre. Era un negocio modesto, mucho más pequeño que lo que había tenido con Esperanza, pero era completamente mío. Andrea, que había trabajado durante esos años difíciles para ayudarme, se unió al negocio como mi asistente y administradora. Pero esta vez, desde el primer día, todos los documentos estaban debidamente firmados, todas las responsabilidades estaban claramente definidas, y todas las decisiones se tomaban de manera transparente. El nuevo negocio creció lentamente pero de manera sólida. Muchos de los clientes antiguos, que habían sabido lo que me había pasado con Esperanza, vinieron a darme su apoyo. La señora Martínez fue una de las primeras en llegar. Rosa Elena, me dijo, yo siempre supe que usted era la verdadera artista detrás de esos vestidos hermosos. Esperanza era buena vendiendo, pero usted era la que tenía el talento real. Poco a poco, mi reputación se fue rebuilding. Los clientes apreciaban mi honestidad, mi trabajo de calidad y mis precios justos. No trataba de estafar a nadie, no prometía lo que no podía cumplir, no usaba a las personas para mi beneficio personal. Al cabo de 3 años,
Confecciones Rosa Elena era un negocio próspero y respetado. No era tan grande como había sido el negocio que construí con Esperanza, pero era sostenible, honesto y completamente mío. Andrea había conocido a un joven trabajador y se había casado. Habían tenido una niña preciosa, mi primera nieta, que llenaba mis días de alegría. Mi hija había logrado terminar sus estudios trabajando de noche, y ahora era una mujer preparada y exitosa. Una tarde, mientras trabajaba en mi taller, llegó una mujer que no reconocí al principio. Estaba demacrada, envejecida, vestida con ropa barata y vieja. Cuando me habló, reconocí la voz. Era Esperanza. Rosa Elena, me dijo con una voz quebrada, necesito hablar contigo. No sabía qué sentir en ese momento. ¿Rabia? ¿Satisfacción? ¿Lástima? La mujer que tenía frente a mí ya no era la Esperanza ambiciosa y cruel que me había traicionado. Era un ser humano destruido por sus propias decisiones. ¿Qué quieres?, le pregunté, sin invitarla a sentarse. Quiero pedirte perdón, me dijo, y comenzó a llorar. Quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que te hice. Quiero que sepas que he pagado caro cada peso que te robé, cada lágrima que te hice derramar. Me contó que había venido a la ciudad porque necesitaba trabajo desesperadamente. No tenía dinero, no tenía dónde vivir, no tenía a nadie en el mundo que la ayudara. Su hijo no le hablaba, su familia la había rechazado, y su reputación estaba tan destruida que no conseguía trabajo en ningún lado. No vengo a pedirte que me perdones, me dijo. Sé que no merezco tu perdón. Solo vengo a decirte que tenías razón cuando me decías que los negocios había que hacerlos con honestidad y con amor. La ambición me volvió loca, me hizo lastimar a la única persona que realmente me quería como hermana. La dejé hablar durante largo rato. Era catártico escucharla reconocer su culpa, escucharla aceptar las consecuencias de sus actos. Pero no sentí la satisfacción que había imaginado que sentiría en un momento como ese. Esperanza, le dije finalmente, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. No porque te lo mereces, sino porque yo necesitaba sanar mi corazón. El resentimiento me estaba matando por dentro, y decidí dejarlo ir para poder ser feliz de nuevo. ¿Me perdonas de verdad?, me preguntó, como si no pudiera creerlo. Te perdono, le respondí. Pero eso no significa que voy a olvidar lo que pasó, ni que voy a volver a confiar en ti. Te perdono porque quiero vivir en paz, no porque tú lo merezcas. Esperanza se quedó callada durante largos minutos. Finalmente, me preguntó si yo conocía a alguien que pudiera darle trabajo, aunque fuera de empleada doméstica. La señora que limpia la casa de mi hija está buscando ayuda, le dije. No paga mucho, pero es trabajo honesto. Si quieres, puedo hablar con ella. Esperanza aceptó agradecida. Antes de irse, me dijo algo que me llegó al corazón. Rosa Elena, tú siempre fuiste mejor persona que yo. Incluso ahora, después de todo lo que te hice, me estás ayudando. Ojalá pudiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. El tiempo no se puede regresar, le respondí. Pero nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Esperanza trabajó para la señora que le conseguí durante varios meses. Era un trabajo humilde, pero lo hacía con dedicación y humildad. A veces la veía en la calle, y siempre me saludaba con respeto y agradecimiento. Un día, Andrea me contó que Esperanza se había enfermado gravemente. Tenía diabetes avanzada y no tenía dinero para pagar el tratamiento. Estaba internada en el hospital público, sola, sin nadie que la visitara. Decidí ir a verla. Cuando llegué a su cuarto en el hospital, estaba dormida. Se veía muy enferma, muy débil, muy sola. Me quedé sentada junto a su cama durante 1 hora, pensando en todos los años que habíamos compartido, en lo bueno y en lo malo. Cuando despertó y me vio ahí, comenzó a llorar. No puedo creer que hayas venido, me dijo. Vengo porque a pesar de todo, fuiste importante en mi vida durante 30 años, le respondí. No puedo fingir que esos años no existieron. Esperanza murió 2 semanas después. Kevin regresó al país para el funeral, y fue la primera vez que lo veía en 5 años. Estaba convertido en un hombre adulto, exitoso, pero se notaba que cargaba con el dolor de haber perdido a su madre de esa manera. Rosa Elena,
me dijo después del entierro, gracias por haber visitado a mi mamá en el hospital. Eso significa mucho para mí, especialmente después de todo lo que ella le hizo. Era lo correcto, le respondí. Ella cometió errores terribles, pero también había sido mi hermana durante muchos años. No podía dejarla morir completamente sola. Kevin me abrazó y lloró como el niño que yo había ayudado a criar. Usted siempre será mi segunda madre, me dijo. Y algún día, cuando tenga mi propia familia, quiero que mis hijos la conozcan como su abuela del corazón. Hoy, 5 años después de la muerte de Esperanza, puedo decir que encontré la paz. Mi negocio sigue creciendo, Andrea es feliz con su familia, mi nieta es la luz de mis ojos, y yo he aprendido a confiar de nuevo, pero con sabiduría. No siento satisfacción por lo que le pasó a Esperanza. Al contrario, siento tristeza por cómo la ambición puede destruir a una persona. Pero sí creo firmemente en que la vida tiene su forma de hacer justicia, de poner cada cosa en su lugar, de cobrar las deudas que creemos que nunca se van a cobrar. La venganza perfecta no fue que yo hiciera algo para lastimar a Esperanza. La venganza perfecta fue que sus propias acciones se volvieron en su contra, que su propia ambición la destruyó, que su propia crueldad la dejó sola y abandonada. El destino no necesitó que yo moviera un dedo. El destino simplemente permitió que Esperanza recogiera lo que había sembrado. Las mentiras se descubrieron solas, las estafas salieron a la luz solas, las traiciones se cobraron solas. Mientras ella perdía todo por su deshonestidad, yo recuperé todo trabajando con honestidad. Mientras ella se quedaba sin familia por sus traiciones, yo fortalecí los lazos con mis seres queridos siendo leal. Mientras ella perdía el respeto de la gente por sus estafas, yo gané la admiración de mis clientes siendo justa. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que no necesitamos buscar venganza cuando alguien nos lastima. La vida misma se encarga de hacer justicia si tenemos paciencia y si seguimos haciendo las cosas correctas. También aprendí que podemos perdonar sin olvidar, que podemos sanar nuestro corazón sin ser ingenuos, que podemos volver a confiar sin ser ciegos. El perdón no es para quien nos lastimó, el perdón es para nosotros mismos, para liberarnos del peso del resentimiento. Hoy soy una mujer en paz, con un negocio próspero, con una familia hermosa, con la conciencia tranquila de haber actuado siempre con honestidad. No tengo riquezas materiales enormes, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo la certeza de que he vivido con integridad. Si tú que me estás escuchando has sido traicionado por alguien en quien confiabas, quiero que sepas que el dolor que sientes hoy no será eterno. Quiero que sepas que la justicia existe, aunque a veces tarda en llegar. Quiero que sepas que puedes reconstruir tu vida, que puedes volver a ser feliz, que puedes volver a confiar. No busques venganza. Deja que la vida se encargue de hacer justicia. Enfócate en reconstruir tu vida con honestidad, con trabajo, con amor. Las personas que hacen el mal siempre terminan pagando las consecuencias de sus actos. Y recuerda que a veces, las traiciones más dolorosas son las que más nos enseñan sobre la vida, sobre las personas y sobre nosotros mismos. A veces, perder todo nos permite encontrar lo que realmente importa. A veces, tocar fondo es necesario para empezar a subir hacia algo mejor. La vida me quitó una amiga falsa, pero me dio la oportunidad de conocer mi propia fortaleza. Me quitó un negocio que no era completamente mío, pero me dio la oportunidad de construir algo que sí es completamente mío. Me quitó la ingenuidad, pero me dio sabiduría. Si pudiera hablar con la Rosa Elena de hace 10 años, le diría que no se preocupe tanto, que todo va a salir bien, que la justicia va a llegar, que va a ser feliz de nuevo. Le diría que confíe en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando parece que todo está perdido. Antes de despedirme, quiero invitarte a que si esta historia te ha enseñado algo sobre la justicia, el perdón y la importancia de vivir con integridad, le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal Historias de Barrio. Aquí compartimos testimonios reales de personas que han encontrado la fuerza para superar las peores traiciones y construir vidas mejores. Recuerda que no importa cuán grande sea la traición que hayas vivido, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. No importa cuánto dinero hayas perdido, siempre puedes ganar más trabajando con honestidad. No importa cuántas personas te hayan fallado, siempre hay gente buena esperando conocerte. La vida es sabia, más sabia de lo que nosotros podemos entender.
Confía en que todo tiene un propósito, incluso el dolor. Confía en que la justicia existe, incluso cuando tarda en llegar. Confía en que puedes ser feliz de nuevo, incluso después de las peores traiciones. Yo soy Rosa Elena, y esta ha sido mi historia. Una historia donde perdí todo por confiar en la persona equivocada, pero donde el destino me dio la venganza perfecta. La oportunidad de demostrar que la honestidad siempre gana, que la integridad siempre triunfa, y que las personas buenas siempre encuentran la forma de ser felices de nuevo. Que Dios te bendiga, que la vida te dé justicia cuando la necesites, y que encuentres en tu corazón la fortaleza para perdonar y la sabiduría para empezar de nuevo. Hasta la próxima historia en Historias de Barrio, donde cada testimonio te recuerda que eres más fuerte de lo que crees y mereces toda la felicidad del mundo.